Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro. Les doy la bienvenida una semana más a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. Y en el programa de hoy contamos con Lucía Prieto Ríos, que es la directora de Acción Humanitaria de la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y les voy a contar algunas cosas de Lucía. Es licenciada en Derecho, está especializada en Derechos Humanos y tiene una trayectoria amplísima en cooperación internacional y acción humanitaria, con experiencia en la gestión de crisis complejas, coordinación institucional y trabajo junto a organizaciones sociales en distintos contextos internacionales. Lucía, ¿qué más podemos contar de ti? Que quieras que se sepa. Así está muy bien, muy completo. Bueno, pues con ella nos vamos a acercar al papel de la acción humanitaria en un contexto global marcado por crisis prolongadas, desplazamientos forzosos, desigualdades estructurales. Desde tu experiencia en la ECID, ¿cómo definirías hoy la acción humanitaria en un mundo que está en crisis? Las crisis ya no son puntuales, sino cada vez son más prolongadas, más complejas. Pues la acción humanitaria, como la describiría ahora, es también en un momento de crisis y de transformación. Hemos atravesado, sobre todo desde los últimos 5 años, un aumento muy importante de las personas que tienen necesidad de asistencia humanitaria. Se ha multiplicado por 5, se ha multiplicado por 3 en los últimos 5 años. Y, como decías, las crisis se hacen cada vez más prolongadas. La duración media es de 10 años, pero muchas de las crisis duran ya más de 20 años y se vuelven crisis estructurales, lo que podemos llamar crisis olvidadas. Decía que está en crisis y en transformación también por el impacto muy importante de la reducción de financiación. El año pasado, con el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación al Desarrollo, pero también la reducción de un número muy importante de donantes europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, hacen que no se sostenga la acción humanitaria como se venía llevando a cabo antes. Hay una brecha de financiación muy importante, que el año pasado se calcula en 30.000 millones de euros, y hace que no podamos seguir prestando la asistencia humanitaria como se venía haciendo. Se estima que más o menos 1 de cada 3 personas que necesitaba ayuda humanitaria el año pasado no lo pudo recibir. Entonces es un gap muy, muy importante. ¿Y cuál es la respuesta? ¿O qué herramientas tenéis para intentar paliar esa situación? Pues la acción humanitaria en los últimos 30 años ha aumentado en calidad, en sofisticación de la respuesta, y no es una respuesta simplemente de salvar vidas, que es el objetivo fundamental, pero es una acción humanitaria que permite salvar vidas a la vez que construyes y fomentas la autonomía de las personas, la dignidad humana, que es de últimas de lo que se trata, prestar asistencia humanitaria para que no necesite la gente ayuda humanitaria más. Actualmente, como decía, el sistema está en transformación, se está buscando una manera de hacer una respuesta lo más eficaz, lo más coordinada, cosas que no son nuevas y que ya eran necesarias antes de esta crisis, pero que ahora se hacen más necesarias que nunca. Hay una gran apuesta por lo local, por la respuesta liderada por las organizaciones locales y las autoridades locales, que ya era necesaria antes, pero que ahora se hace más necesaria que nunca. Hace 10 años, en la Cumbre Humanitaria Mundial, ya se puso de manifiesto lo importante que era las organizaciones locales y la acción humanitaria liderada localmente. Y todos hicimos un compromiso de dedicar al menos 25% de nuestra financiación para eso. En eso estamos progresando. España, nosotros estamos solo la ECID en torno a un 20%, pero tenemos una tradición de cooperación que es quizá diferente de la de otros países. Una cooperación, a lo mejor también por la talla relativa que ha tenido la cooperación española a lo largo de los años, nos ha permitido una cooperación más de proximidad y de cercanía y de cooperación de ciudadano a ciudadano, de territorio a territorio. Entonces, una apuesta importante por lo local, y algo que es muy importante y que también forma parte de esta crisis que te comentaba, es un poco las narrativas de desinformación que hay y de cuestionamiento quizá de los principios humanitarios, ¿no? Entonces, creo que es importante recordar que la acción humanitaria necesita estos principios de neutralidad, de independencia, de imparcialidad, no por capricho, sino porque si no, no se puede acceder a las poblaciones y a la gente que necesita ayuda. Entonces, yo creo que una vuelta a esos principios y al
al respeto al derecho internacional humanitario es fundamental. Y es una de las cosas que promueve también la acción humanitaria española. Vivimos en un mundo en el que los conflictos aumentan, a veces parece que por días, ¿no? ¿Qué impacto están teniendo pues este aumento de conflictos en el acceso de las personas a derechos básicos, como son la protección, pero también en el caso de los niños, la educación? Pues un impacto muy grande, desafortunadamente. En cualquier situación de crisis, sean crisis como conflictos o crisis fenómenos meteorológicos derivados de la crisis climática, se ve interrumpida los servicios como salud, educación. En el caso de la educación es importante también como factor de protección de los niños, ¿no? Cuando los niños y las niñas están en la escuela son menos susceptibles de que les reclute un grupo armado, que sean puestos a trabajar para ayudar a sus familias a generar ingresos, porque además en las escuelas normalmente se provee de comida en muchos de los países. Entonces tiene un impacto tremendo en la continuidad de los estudios de los niños, pero mucho más allá, en su seguridad alimentaria, en como te decía, en las situaciones de protección o de desprotección. Física. Y seguridad física, obviamente. Los ataques a las escuelas ponen en peligro a los niños, al profesorado y hacen que la gente tenga miedo de ir. Entonces es un círculo vicioso en el que se deja de ir a la escuela y se llega mucho más se ahonda mucho más en estas situaciones de desprotección. Desde el puesto que tú ocupas, ¿cuáles son las prioridades en estos momentos en la acción humanitaria española y cómo los seleccionáis? ¿Cómo decidís, bueno, vamos a prestar atención a esto, vamos a llevar nuestra acción humanitaria a tal lugar o a tal otro? La acción humanitaria española tiene una estrategia que en este caso va desde 2019, que se fundamenta sobre la acción humanitaria basada en principios y el respeto al marco internacional, que sería el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Además, como te decía, el objetivo fundamental es salvar vidas, proteger, prevenir y aliviar, y trabajamos en un montón de países del mundo. Por nuestra talla relativa tenemos una serie de prioridades geográficas que no nos impiden intervenir si hay conflictos o hay necesidades humanitarias en otros lugares. Pero focalizamos en una serie de territorios que tienen unas necesidades más agudas y donde la cooperación española puede tener un valor añadido más grande. Hay una apuesta muy importante por Sahel, en el sentido amplio, toda la franja de Sahel desde África del Oeste, desde Senegal hasta el Cuerno de África, pero también América Latina y Caribe, donde tenemos una relación muy estrecha, Palestina, la crisis siria, incluido Líbano, pero también Afganistán y Ucrania. ¿Cómo lo seleccionamos? Fundamentalmente, sabes que tenemos una red de oficinas de cooperación en muchos países del mundo y nos apoyamos sobre su trabajo de detección de necesidades, pero también sobre el que hacen organismos de Naciones Unidas, el Movimiento de Cruz Roja y también la red de ONGs españolas e internacionales con las que contamos. De últimas, hay un diagnóstico de necesidades humanitarias que se hace una vez al año por parte de OCHA, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que revela dónde están los focos de necesidad más agudo. Y en función de esa estimación de necesidades, hacemos una priorización de asignación de recursos, que algunos son, hay un reparto bastante equilibrado de fondos entre asignaciones a organismos de Naciones Unidas, el movimiento de la Cruz Roja, tanto Cruces Rojas y sociedades nacionales de la Cruz Roja en los países donde trabajamos, pero también el Comité Internacional, la Federación Internacional de la Cruz Roja y una parte muy importante también, al menos el 25%, a ONGs españolas y locales. Hay una apuesta también muy importante de la cooperación española y de la acción humanitaria española de trabajar cada vez más como te decía antes, con organismos y organizaciones en los países en los que intervenimos. Hoy en día es raro cuando ponemos la televisión y no vemos las imágenes de los desplazados. Es una constante en la realidad cotidiana. ¿Cómo abordáis el problema de los desplazados? Desplazados por los conflictos bélicos, desplazados por catástrofes climáticas, porque ya cada vez son más causas los que provocan los desplazamientos de población.
Sí, definitivamente. Es una prioridad de la cooperación española. La Ley de Cooperación de 2023 recogía entre sus prioridades que al menos un 10% de la ayuda oficial al desarrollo se dedicase a la acción humanitaria y posteriormente en diferentes foros internacionales relacionados con los refugiados, como tú decías, se recogió el compromiso adicional de dedicar al menos 10% de la ayuda humanitaria española a situaciones de refugiados, desplazados, personas en movimiento. Trabajamos en los diferentes aspectos de la ruta de estas personas, tanto con herramientas que van más allá de la acción humanitaria, que la ECID tiene en muchos de los países donde intervenimos, sobre las causas estructurales que originan el desplazamiento, pues por ejemplo en servicios sociales básicos, en gobernabilidad, etcétera. Y luego en la ruta, cuando las personas salen de sus lugares de donde viven, sea fuera de las fronteras como refugiados o dentro de los países como desplazados, proveyendo de asistencia humanitaria a través de diferentes organizaciones del panorama que te mencionaba antes, ¿no? Naciones Unidas, Cruz Roja, ONGs. Pero también en los lugares donde se asientan, sea como desplazados, como refugiados, tenemos una parte importante de asistencia en campos de refugiados, pero también en poblaciones de acogida. Y ojalá buscando soluciones duraderas a estas situaciones. Entre Culturas trabaja en contextos de exclusión e intentando garantizar el derecho a la educación. ¿Qué papel juega o debería de jugar ese derecho y ese acceso a la educación dentro de la acción humanitaria? Pues es una prioridad también de la cooperación española. Dentro del ámbito de la educación, en todo lo que tiene que ver con crisis humanitarias, hablamos de la educación en emergencias y del papel importante que tiene para la seguridad de los niños, también para su salud mental. El hecho de tener una estabilidad y de tener una rutina ayuda mucho a los niños a mantener esa sensación de normalidad, entre comillas, y también a sus familias. Y además, como mencionábamos antes, tiene también un efecto de protección de su salud, pues porque están controlados, reciben a menudo comida, pero a la vez de protección contra posibles abusos. En cualquier catástrofe, todo el sistema de protección que pueda existir, pues de redes de protección, la escuela, la asistencia que el Estado pueda proveer, se ven interrumpidas o incluso destruidas. Entonces, la escuela tiene ese papel importante de paraguas, de protección para los niños y niñas. Hay una reflexión que se hace en el mundo de la acción humanitaria y es si hay que centrarse solo en responder a los problemas cuando estos estallan, a las emergencias, o si no hay que continuar dando una respuesta prolongada a esos problemas. No llegar, resuelvo lo más inmediato y ahora me marcho. ¿Qué hay que hacer o qué cambios se han producido en este sentido para que la acción humanitaria también dé una respuesta a esas causas estructurales que provocan la desigualdad? Muy importante, y yo creo que es un gran avance de los últimos años, todo lo que tiene que ver con la conexión entre la respuesta humanitaria, como bien mencionabas, y lo que es la recuperación temprana, y ojalá sentar las bases para reconstruir mejor, ¿no? Para ayudar al desarrollo posterior. Hay este concepto que llamamos nexo, que no es más que vincular la respuesta inmediata con soluciones más a medio y largo plazo que ayuden a reconstruir y a prevenir la resurgencia de cualquier crisis de esta situación. Y diría algo más que tiene que ver con dos aspectos. Uno, la conexión con la paz. Muchas de estas crisis humanitarias están relacionadas con conflictos, como bien mencionabas antes. Entonces, todos los aspectos que puedan trabajarse en relación con atajar esas causas de los conflictos van a evitar que volvamos otra vez al círculo del conflicto, de las necesidades humanitarias. Y por otra parte, todo lo que tenga que ver con prevenir y anticipar. Hoy día tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. Si invertimos en prevenir y en anticipar, hay muchísimo que se puede hacer para aliviar el sufrimiento, para aliviar los daños y al final pues evitar que sea necesaria una respuesta humanitaria a mayor escala, ¿no? ¿Y los jóvenes qué papel están jugando? Porque vemos que en todos los conflictos, en todas las situaciones de emergencia, siempre hay una respuesta realmente conmovedora por parte de los jóvenes.
Tienen un papel muy importante, diría los jóvenes y en general la sociedad española. Sí. La sociedad española es una sociedad muy solidaria. Veía los datos de las últimas estadísticas europeas. El 76% de la población española está a favor de la cooperación al desarrollo y lo considera una prioridad, pero el 87% está a favor de mantener o aumentar la acción humanitaria. Eso es una cifra enorme comparado con otros países. Y los jóvenes tienen un papel importantísimo también para, mencionaba al principio, esta crisis de narrativa que hay, ¿no? Entonces, para construir una narrativa diferente, que hace falta invertir en solidaridad, porque al final, de últimas, es mejor para todos. Es un mundo, primero, más justo, pero sobre todo más estable. Si no hay una respuesta, la gente va a buscarla en algún lado. La respuesta. Y creo que, como decía, tenemos la tecnología, los jóvenes tienen todo el futuro, un conocimiento importante en tecnología, en mecanismos de comunicación quizá más novedosos que algunos de los que ya somos mayores igual no manejamos de la misma manera, pero sobre todo el futuro es suyo. Entonces tienen un papel importantísimo y, como bien decías, yo creo que se movilizan y que tienen esta inquietud. Son parte de esta respuesta global que tenemos que dar. ¿Qué te gustaría que cambiara o qué crees que se debería de hacer, innovar para dar respuesta a los problemas, a todos los problemas de crisis humanitarias? Creo que un foco más intenso en la respuesta que pueden dar los propios países y sobre todo las organizaciones locales, sin olvidar ese paraguas internacional que se ha venido creando a lo largo de los años y del que forman parte ONGs como Entre Culturas, muchas otras ONGs españolas internacionales, pero también toda esta arquitectura internacional que hace que es posible intervenir cuando las capacidades de los países se ven superadas por la crisis. Está muy bien la respuesta local, las organizaciones locales, las autoridades locales tienen capacidad de respuesta, pero hay que poder intervenir y además también manteniendo este marco de protección que proporciona el derecho internacional humanitario. Ese sería, digamos, el mínimo. Me gustaría ver una acción humanitaria más coordinada, más conjunta, más alianzas. Hay ya muchos ejemplos de alianzas y de ejemplos de acción conjunta que hace que se eliminen ineficacias que podían existir en el sistema, no solo desde esta última crisis, sino desde antes. Y también quizá más prevención y anticipación, evitar el sufrimiento humano para tener que responder menos con herramientas de la acción humanitaria. ¿Hay alguna posibilidad de que Estados Unidos rectifique? Yo creo que sí. Están volviendo en algunos contextos y bueno, a nivel global han vuelto con una financiación que has debido escuchar. Han aportado recientemente $2.000 millones $2.000 millones a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Yo creo que hay voluntad. Hay que ver cómo incluirlos en la mesa. Es importante su financiación y todo el mundo quiere que vuelvan, pero hay que trabajar el cómo, ¿no? Para que mantengamos un sistema humanitario que sea capaz de responder y que, como decía, mantenga estos rasgos, sea estable y que eso, efectivamente, y que lo proteja esta arquitectura internacional y de derechos y de marco institucional que es importante para poder responder y apoyar a la gente de últimas que necesita atención humanitaria. Pues muchas gracias, Lucía, y a todos ustedes. Nos escuchamos la semana próxima. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.